Hola, hoy vamos a ver ciclos while, que es el segundo tipo de ciclo que puedes encontrar en Python. La clase anterior vimos ciclos for y lo que vimos es que en realidad nos ayudaba a calcular cosas o a imprimir cosas donde si no usamos un ciclo la cantidad de líneas que tenemos que escribir es súper alta y en realidad se hace muy tedioso. Por ejemplo, si queremos imprimir 10 símbolos hashtag en pantalla, una alternativa es escribir 10 veces print. Con 10 no es tanto, pero si tienes que imprimir 100, ya empieza a ser súper tedioso. Y entonces vimos que una manera de organizar esta estructura de repeticiones es escribir un for. Entonces, en este caso, creamos una variable i. En el momento que está en el ciclo for, se crea la variable i y especificamos con esta función que se llama range el rango de valores que va a tomar i. Range especifica valores enteros. Este es el mínimo valor que toma y este es el máximo valor que va a tomar la variable más 1. Por lo tanto, en este caso, la variable i va a ir desde 1 hasta 10. Cuando i vale 1, entra al ciclo for e imprime, me faltaron los dos puntos ahí, e imprime el símbolo hashtag. No hace nada más, vuelve y evalúa i igual 2, imprime, i igual 3, imprime. Y así sucesivamente hasta que i toma el valor 10. Imprime por última vez, i toma el valor 11 y ya está fuera de rango y termina. Los ciclos for son una manera eficiente de repetir instrucciones siempre y cuando tú conozcas de antemano el número de repeticiones que quieres realizar. Y eso es porque en Python debes usar la función range y range necesita saber desde dónde hasta dónde, qué valores va a tomar la variable que está cambiando de valor. Y por lo tanto, el tipo de ejemplos o el tipo de situaciones donde tú usas ciclos for es cuando tienes que imprimir 10 veces algo, los 20 primeros números naturales, 10 veces un símbolo por pantalla, o cuando tienes que calcular n términos de una sumatoria, pero n ya se conoce porque lo ingresó el usuario o porque lo calculaste antes. Sin embargo, hay casos en que tú no sabes a priori cuántas repeticiones vas a hacer. Y para eso sirven los ciclos while. En inglés, while significa mientras, y estos ciclos son ciclos que repiten instrucciones mientras se cumpla una condición. Un ejemplo en la vida diaria es si tienes que enseñarle a alguien que nunca ha martillado a martillar un clavo. Tú no le vas a decir, dale 3 golpes al clavo, porque en realidad no sabes con cuánta fuerza va a golpear el clavo esta persona o qué tan dura es la madera, etc. Por lo tanto, lo que tú dices es, mientras el clavo todavía esté fuera de la madera, mientras la cabeza del clavo no esté en contacto directo con la madera, golpea de nuevo. Ese es un ciclo mientras, porque tú no sabes cuántas veces la persona va a tener que golpear el clavo, pero sí sabes la condición que tiene que cumplirse para que siga pegándole al clavo. Mientras la cabeza del clavo no esté completamente pegada a la madera, clava de nuevo. Ese sería un ciclo mientras. En computación, un ejemplo clásico del ciclo while es validar datos que ingresa el usuario. En un ejemplo anterior nosotros hicimos una sola validación en la primera guía. Si el usuario no ingresaba piedra, papel o tijera en el juego del cachipún, tú salías del juego. Pero a veces no quieres salir del juego, sino que quieres simplemente seguir preguntándole al usuario hasta que ingrese un valor válido y entonces poder continuar con tu programa. En ese caso, un ejemplo de while es mientras el usuario se esté portando mal, o sea, mientras el usuario ingrese un valor distinto al que está solicitando el programa, vuelve a pedir el dato, vuelve a pedir el dato. Y en el momento en que el usuario ingrese el valor solicitado, pues sale el ciclo mientras, se acaba. La sintaxis del ciclo while es esta. Mientras y entre paréntesis se pone la condición, de manera idéntica a como uno lo hace con las estructuras if-else. En if-else tú pones if, condición, se ejecutan estas instrucciones. Aquí la diferencia es, mientras se cumple esta condición, se ejecutan estas instrucciones. Pero una vez que se ejecuta la última, vuelves a evaluar la condición. Si la condición se sigue cumpliendo, vuelves a ejecutar todo. Y una vez que terminas, vuelves a evaluar la condición. Y este ciclo se mantiene hasta que la condición se haga falsa. Veamos un pequeño ejemplo antes de ir a la práctica. Este es un código que le pide al usuario, le
dice ingresa 1, 2 o 3, porque esas son las tres alternativas que están disponibles. Y luego capturamos el valor que ingresó el usuario, lo transformamos a entero para poder tener un número entero aquí, y luego hacemos un ciclo mientras. Porque ¿qué pasa si el usuario ingresa un número distinto de lo que les estamos pidiendo? Bueno, si el usuario ingresa un número distinto al que le estamos pidiendo, nos vamos a mantener mostrando el mensaje ingresa. Entonces, mientras el usuario ingresa un número distinto al que le estoy pidiendo, es decir, si x es mayor que 3 o menor que 0, vuelvo a mostrar ingresa y vuelvo a capturar el dato. Entonces, ingresa 1, 2, 3, capturo el dato, vuelvo a la condición. Si el usuario de nuevo fue porfiado y no ingresó lo que le estábamos pidiendo, vuelvo a mostrar este mensaje por pantalla. Y si el usuario efectivamente acusó recibo e ingresa un número, por ejemplo el 2, esta condición ya no se cumple y salimos del ciclo. Esta es la condición, esas son las instrucciones que se repiten. Nos vemos luego en el ambiente de programación para ver algunos ejemplos.